Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por tu amor, por tu misericordia y por el privilegio de abrir tu palabra en esta hora. Pedimos que sea el Espíritu Santo que abra también nuestro entendimiento, que podamos prestar atención al mensaje que tú has preparado para cada uno de nosotros en este día. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos por Jesús nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento. El tema de esta mañana, que lleva por título Cuando Dios te llama, va dirigido a todo cristiano en el mundo y a personas incluso no cristianas, siempre y cuando obviamente puedan escuchar este tema. Y eso es por qué. ¿Cuál es la razón? Porque siempre el mensaje de Dios, como dice allí Apocalipsis 14:6, va dirigido a todos los moradores de la tierra, a toda tribu, a todo pueblo, a toda lengua y a toda nación. Posiblemente mucha gente va a decir, bueno, Dios nunca me ha llamado a mí. Dios se olvidó de mí. Yo nunca escuché la voz de Dios, así que Dios no me ha llamado a mí. Bueno, si usted está pensando que Dios algún día lo va a llamar en forma literal y usted va a escuchar la voz de Dios, él lo puede hacer si quiere. Pero yo lo que le aconsejaría es que usted debiera conocer un poquito más en cuanto a cómo trabaja el Señor, a fin de que usted pueda comprender acerca de los diversos medios que Él utiliza para cuando Él desea llamar a cada persona, porque Él llama a cada persona en este mundo, sea cristiana o no cristiana. Y el Señor dispone de todo lo que Él ha creado. Por ejemplo, si nosotros leemos el Salmo 19:1, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, Él tiene toda la creación, tiene la naturaleza. Imagínense que Él, cuando quiere usar lo que Él ha creado, Él lo usa. Por ejemplo, vamos a poner aquí unos ejemplos. Allí en número 22, del 21 al 35, no lo vamos a leer, pero allí se relata de que el Señor hizo hablar el asna de Balaam para llamar la atención al profeta, porque el profeta estaba encaprichado en seguir adelante y el asna, al final el Señor hizo que hablara y le dijo, ¿por qué me estás pegando? ¿Por qué me estás hostigando? Y entonces finalmente Dios abre los ojos y ve que había un ángel con una espada. Y entonces Balaam se disculpa. Ese relato está allí en Números 22, del 31 al 35. También nosotros podemos ver otro pasaje de la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo del 2 al 6. Tampoco lo vamos a leer, pero allí se relata la historia de Elías y cómo los cuervos lo estaban alimentando con pan y con carne. Y mientras el profeta bebía agua de un arroyito. En Éxodo 31 del 1 al 12, en Éxodo 3 del 1 al 12, el Señor utilizó una zarza ardiente, un arbusto del desierto que seco arde y se consume en instante. Sin embargo, esta zarza no se consumía. Y allí de esa misma zarza le habló a Moisés, llamó la atención a Moisés y le hizo el llamado a Moisés para que Moisés tuviera la tremenda misión de sacar el pueblo de la esclavitud. Estos obviamente son ejemplos extremos, pero es para justamente ilustrar que Dios tiene el poder y tiene total potestad de usar cualquier medio para llamar a la persona, al hombre y a la mujer. Ahora, las formas más, digamos, comunes que el Señor utiliza en este mundo para llamar a otra persona, a un hombre o una mujer, obviamente son personas consagradas a Dios. Personas que Él ha llamado ya, personas que han entregado su vida al Señor y entonces
utiliza a veces esas personas para que esas personas le hablen a la otra persona, a la que están llamando, le hable de la Biblia, los invite a estudiar la Biblia, los invite de pronto a una conferencia. Esas personas consagradas a Dios también presentan una prédica, como en estos momentos lo estoy haciendo yo. Y entonces, esas son formas que el Señor utiliza actualmente para llamar a las personas. Pero la forma más, digamos, contundente, la forma más efectiva que Dios utiliza para llamar al hombre y a la mujer es su palabra. Porque cuando usted lee la palabra de Dios, Dios le está hablando directamente a usted. Al que lee, Dios lo está llamando. Ahora, un detalle más para aclarar en este punto, y es que detrás de todo el llamado de Dios, el responsable de ese llamado es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que mueve a la persona y él trabaja en forma sutil. La persona ni cuenta que se da que está siendo movida por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es quien llama a la persona en forma, digamos, que está detrás entre telones, que no se ve, que no se percibe. Y entonces el Espíritu Santo es que va haciendo ese trabajo en ese llamado a la persona. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 16, allí nos dice que el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Ve cómo trabaja el Espíritu? El Espíritu Santo nos habla a nuestro espíritu. En Filipenses capítulo 2, versículo 13, nos dice, porque Dios, a través del Espíritu Santo, es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que una persona que no está en Cristo va a decir siempre que el Señor no lo ha llamado, porque esa persona no percibe las cosas espirituales. Pero una persona que sí está en Cristo, además de percibir las cosas espirituales, va a reconocer, mirando a su pasado, las veces que el Espíritu Santo, que Dios lo llamó a través del Espíritu Santo. Así que nosotros tenemos que reconocer que Dios se encarga de llamar. Dios desde el mismo Edén, cuando Adán y Eva cayeron en pecado, desde el mismo Edén, Génesis 3:9, ya fue a llamar a Adán y le preguntó, ¿dónde estás tú? Y esa misma pregunta el Señor nos hace a cada uno de nosotros muchas veces. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Ves? Es un llamado desde allá, desde el mismo Génesis. ¿Y ese es el único llamado? Pues no. Cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto, que estaba esclavizado, y lo llevó al monte Sinaí, el Señor le hizo tremendo llamado que se conoce, es un llamado solemne, se conoce como el Shemá. El Shemá es el llamado. Y eso lo podemos leer nosotros en Deuteronomio 6, capítulo del 4 al 8. Vamos a leerlo completo porque es una palabra solemne, es una palabra poderosa que dice lo siguiente. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y estando por el camino y te acostará y al acostarte. Y cuando te levantes también. Es decir, en todo momento posible, háblale esta palabra a tus hijos. Y luego, y las atarás como señal en tu mano. Es decir, lo que estas palabras tienen la tienes que practicar. Eso significa atarlas en las manos. Y estarán como frontales entre tus ojos. Es decir, tú debes llevar la palabra de Dios en tu mente y estar convencido de que lo que has recibido
es palabra de Dios y que tú crees que es verdad. Y entonces, como consecuencia, tienes que, digamos, atarlas en tu mano, es decir, actuar en consecuencia a lo que tú crees. Muy bien. Vamos a leer otro llamado, porque en la Biblia vamos a encontrar muchos llamados de Dios al pueblo de Dios. Y vamos a encontrar por allí en Salmo 81, versículo del 8 al 16, que también lo vamos a leer porque es corto. Y entonces dice lo siguiente: oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová, tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Lo dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiese oído mi pueblo y en mis caminos hubiese andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les habría sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Le sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña lo saciaría. El Señor ha estado llamando a cada ser humano a través de los siglos. Ahora, en este tiempo al cual nosotros pertenecemos, al cual nosotros vivimos, ¿hay llamado de Dios para nosotros? Por supuesto que sí. Y lo vamos a leer, ya se leyó, Apocalipsis 3:20. Y en estos llamados que nos toca a nosotros, debemos estar nosotros atentos. Y ahí lo dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este llamado no quiere que el Señor que nos hace este llamado, quiere que nosotros mantengamos con él que no tengamos con él, escuche bien, el Señor no quiere que mantengamos con él una relación tibia, una relación a medias. El Señor no quiere que por momentos estemos con él y en otros momentos nosotros nos alejamos, hacemos nuestras cosas, las cosas que a nosotros nos gustan. Nos puede gustar esas cosas que hacemos lejos de Dios, pero a Dios no le agrada. ¿Ve? Y entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor realmente? El Señor quiere que nos relacionemos con Él de una manera constante, sincera, profunda y ferviente. Que la fe y la confianza en Él sean inconmovibles. Nosotros, mientras estemos en este mundo, vamos a tener problemas, vamos a tener aflicciones, vamos a tener situaciones conflictivas, pero el Señor quiere que nuestra confianza en Él permanezca inmóvil, o sea, que no se mueva por esas dificultades que vamos a encontrar en este mundo. Nosotros tenemos que aprender a separar las cosas. Una cosa es la relación con Dios a través de nuestra fe, de nuestra confianza con Él, de creer en Él, de creer en sus mandamientos, en su palabra y en sus promesas. Y otra cosa es lo que nosotros vivimos aquí en el mundo. En el mundo está el enemigo, en el mundo hay aflicción, hay conflictos, hay diferencia de pensamiento, de palabra con la familia, con los amigos, en el trabajo, en el lugar de estudio. Siempre vamos a encontrar esos conflictos, pero que esos conflictos no afecten la relación que tú tienes con Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Así que hay otro llamado más, hay un segundo llamado, y ese llamado también es un llamado específico, es un llamado directo que viene de parte de Dios. Y todos los llamados, hermanos, son llamados solemnes, son llamados
santos porque provienen de Dios y son llamados de amor porque Dios nos ama. Así que vamos a leer el segundo llamado de Dios que se encuentra en Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Y entonces este llamado son para aquellos cristianos que aman a Dios, pero están en un lugar equivocado, están en iglesias equivocadas. Y ese llamado dice, como dice allí, salid de ella, pueblo mío. Salid de ella. Es decir, salid de Babilonia. Salid de la confusión. Salid del error, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. ¿De los pecados de quién? De Babilonia. Y para que no recibas la sentencia que hay sobre Babilonia. Que todas las plagas anunciadas en Apocalipsis las va a recibir Babilonia. Entonces, en las Sagradas Escrituras hay muchos llamados, hay muchos. No podemos abarcar aquí todo. Yo les di ciertos ejemplos y para que ustedes tengan en cuenta de que el Señor siempre está llamando. Pero nosotros tenemos que estar pendientes de estos dos últimos llamados. Esos son los llamados para nuestra hora, esos son los llamados para nuestro tiempo. Apocalipsis 3:20, Cristo está a las puertas de nuestro corazón porque encuentra que su iglesia ahora está adormecida. Se siente autosuficiente. Esa parte del pueblo de Dios, porque no es todo el pueblo de Dios, sabemos que hay pueblo de Dios en Babilonia, pero esa parte del pueblo de Dios que no está en Babilonia, se siente autosuficiente y la iglesia está adormecida. Se siente espiritualmente rica porque tiene muchos conocimientos de la Biblia y entonces por esa misma razón se ubica en un lugar cómodo, en un lugar de confort, en un lugar de tibieza. Y no recuerda que Dios le dice en ese pasaje de Apocalipsis que ese estado es muy peligroso. Ese estado de tibieza es muy peligroso porque el Señor puede vomitarlo de su boca, dice allí. Y entonces, ¿qué significa eso? Simbólicamente nos está diciendo que nos puede quitar como parte del pueblo de Dios. Si nosotros permanecemos en esa tibieza, si no hay una reforma en nuestras vidas, si no hay un cambio espiritual en nuestras vidas, no hay crecimiento espiritual en nuestras vidas y nos estancamos creyendo que hasta allí ya está todo, ya conquistamos el cielo, entonces corremos el peligro de que el Señor nos vomite de su boca, nos quite como pueblo de Dios. El llamado de Dios nos indica que no hay tiempo para descansar, no hay tiempo para perder y pensar que por el hecho de que nosotros conocemos ciertas verdades bíblicas y ya nosotros hemos alcanzado los requisitos exigidos por el cielo para alcanzar la salvación. Ya creemos que hemos llegado a la perfección espiritual, que ya nuestro carácter está transformado y nada de eso es cierto, hermano. Nosotros tenemos que estar en un constante crecimiento porque el crecimiento espiritual en Cristo es infinito. Incluso no se va a terminar en esta tierra. Va a continuar por los siglos de la eternidad. Entonces, no podemos creer que ya con lo que sabemos ya hemos cumplido con Dios. No, hermano. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé entendimiento, que abra nuestra mente para nosotros seguir creciendo en la relación con Él y para que nuestro carácter siga siendo transformado a fin de que nosotros podamos alcanzar un carácter semejante al carácter de Cristo Jesús. Debemos estar velando, dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, donde dice, debemos seguir velando en oración porque el fin de todas las cosas se acerca.
El fin de este mundo, hermanos, se acerca y nosotros tenemos que estar muy comprometidos con el Señor, entregarnos en forma total y completa. Entonces, en cuanto al llamado de salir de Babilonia, que encontramos allí en Apocalipsis 18:4, vemos que Dios tiene otros hijos que lo aman sinceramente, pero como dijimos hoy, están dispersos, están en lugares equivocados, están en iglesias equivocadas. Esta invitación a salir de Babilonia o de las iglesias donde se enseña esa mezcla enrarecida de verdad con falsedad, verdad con mentira, verdad con el error, nos indica que Dios sigue amando a su pueblo, porque le llama pueblo de Dios a pesar de que está en lugar equivocado. Dios sigue amando a su pueblo y Dios quiere reunir a su pueblo en un solo grupo. Y entonces, cuando el Señor venga en majestad y gloria, cuando tenga que hacer esa obra extraña de derramar los juicios de Dios sobre Babilonia, el pueblo de Dios estará aparte, estará reunido aparte. Y entonces cuando Él venga también, Él se va a llevar a su pueblo a vivir con Él por toda la eternidad. La realidad es que Cristo viene muy pronto. Cristo viene con todo su poder, con todos sus ángeles, con toda su gloria, y le va a poner punto final a este mundo de pecado. Y ustedes ven, ustedes miran alrededor, ustedes escuchan las noticias, ustedes ven las señales del cambio climático y de la moral del hombre, y ustedes van viendo que el mundo, nuestro mundo, se va cada vez hundiendo en una tiniebla espesa, unas densas tinieblas de maldad, donde rechazan a Dios, donde no quieren saber de Dios, no quieren saber de su palabra. Pero en este mundo, aún así, con todos esos problemas, hay pueblo de Dios. Nosotros somos parte del pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios, nosotros tenemos una obligación: realmente hacer brillar la luz que el Señor nos dio, para que aquellos que están allí en Babilonia, que están en una zona gris buscando de Dios y no saben a dónde ir a buscar, vean esa luz en cada uno de nosotros. Y entonces esa persona se acerque a nosotros y nosotros podamos darle testimonio de nuestra fe. Ahora bien, el Señor quiere que nadie de su pueblo sea destruido. Por eso Él tiene ese llamado: salir de Babilonia, salir del error. No quiere destruir a ninguno de su pueblo. Él ama a su pueblo. Él nos ama a nosotros. Él nos quiere salvar. Y no solo que nos quiere salvar y darnos la vida eterna, sino que Él quiere morar con nosotros por toda la eternidad. O sea, y eso demuestra el gran amor de Dios. Entonces, cuando Dios te llama, ¿cuál de la siguiente respuesta se parecerá más a la tuya? Yo voy a dar muchas respuestas que mucha gente me ha dado a mí. Y a ver si alguna de estas respuestas coincide con la respuesta que usted le da a Dios. Y con la respuesta que las personas que están escuchando este mensaje en línea o por radio o que lo van a escuchar más tarde, a ver si la respuesta que ha dado la gente, es la misma respuesta que ellos van a dar hacia Dios. Por ejemplo, mucha gente me ha dicho lo siguiente: estoy muy ocupado o muy ocupada, inclusive los sábados. Estoy trabajando, tengo mucho trabajo, tengo 2 trabajos, ya tengo que mantener mi hogar, que yo tengo muchos biles que pagar, tengo esto, tengo aquello, tengo lo otro. Entonces me he comprometido en un estándar de vida y para lograr cubrir todo eso tengo que tener 2 trabajos y trabajo sábado, todos los 7 días de la semana trabajo. Y entonces, o estoy estudiando, yo quiero terminar mi carrera y ya he pagado la matrícula, esto me sale muy caro, por lo tanto yo no quiero saber ahorita de Biblia, no quiero saber de iglesia, no quiero comprometerme con nada. Tengo muchas actividades.
Una mamá me decía, no, que yo ya pagué clases para mis hijos y yo tengo que llevar a los hijos, yo no voy a perder el dinero que ya he pagado y voy a faltar para ir a la iglesia el sábado. No, pues no, yo tengo que prioridad a lo que ya me comprometí. Bueno, son respuestas que la gente da, pero hay una respuesta del Señor a todas esas personas súper ocupadas, con muchas obligaciones aquí en la tierra. Incluso tenemos ejemplo bíblico de gente que fue invitada a la gran cena, y sabemos que eso es una parábola del Señor que se encuentra allí, no la vamos a leer, pero se encuentra en Lucas 14, del 16 al 21, donde el Señor hace una gran cena que viene siendo, digamos, el llamado a ser parte del reino de los cielos. Eso es lo que dice esta parábola. Pero el versículo que me llama la atención es el 18. Si puedes poner el 14, 18. Dice que y todos a una comenzaron a excusarse. Y todo es lo que yo le acabo de leer, de que tengo mucho trabajo, que tengo 2 trabajos, que tengo mucho estudio, que tengo esto, responsabilidades, que tengo clases, que, en fin, esos son todas excusas. Y en la Biblia ahí encontramos respuestas para esas excusas. Sin embargo, mire lo que dice Dios. La palabra de Dios es tremenda, poderosa. Vamos a leer allí Mateo 6, versículo 33. ¿Qué dice allí? Mateo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El hombre y la mujer, no todos, pero algunos, quieren arreglar a Dios a su vida, acomodarlo a la programación de su vida. Y tiene que ser exactamente al revés. Que nosotros debemos arreglar nuestra vida a la santa y divina voluntad de Dios. Es decir, ponemos a Dios en primer lugar y todo lo que vayamos a hacer, trabajo, estudio, clases, paseos, todo va a ser acomodado según la santa y divina voluntad de Dios. Lo primero tiene que ser, como dice ese versículo, de buscar nosotros el reino de Dios y su justicia. Lo demás es secundario, pero la gente pone al revés. El secundario es Dios y todas sus obligaciones aquí en la tierra es lo primero. Y ahí entonces eso no funciona. A Dios no le agrada eso. Bueno, otra. A lo mejor alguna de las respuestas puede ser parecida a esta. Por ejemplo, personas que dicen que las cosas espirituales las deja para más adelante. Allá en un futuro incierto, allá cuando yo me retire, cuando yo no tenga los compromisos de trabajo y de estudio, lo voy a dejar para más adelante. Un futuro incierto. Y yo creo que conté esta historia acá, la voy a repetir. A una chica que le había puesto de nombre a su niño, madre soltera, Josué. Y yo le dije, ¿tú sabes el nombre, tremendo nombre que le pusiste a tu hijo? Digo, sí, claro. Si yo me leí todo el libro de Josué y por eso le puse Josué a mi hijo. Digo, ¿y cómo es que tú, conociendo de la palabra de Dios, tú vivas una vida lejos de Dios? Mira, dice, no me hables a mí de iglesias, de Biblia, no me vengas con eso. Dice, déjame vivir mi vida, mi juventud, hacer mi vida como a mí me gusta, salir de pachanga, de baile, de tragos, en fin. Y yo voy a ser como el ladrón en la cruz. En el último momento, el ladrón se arrepintió y Dios lo salvó. Por un momento me quedé yo sin palabras. Digo, qué inteligente, ¿no? Le dijo, y después yo pensé lo siguiente. ¿Y cómo vas a saber tú que es el último momento? Porque uno puede ser sorprendido por la muerte de muchas maneras. ¿Y cómo haces tú? Le voy a dar otro ejemplo. Yo le estaba tratando de hablar con una persona para iniciar los estudios bíblicos.
Y le hablé del sábado, le hablé de nuestra iglesia, me escuchó predicar. A esta persona la invité a la iglesia que yo fui a predicar allí en su ciudad y vino 2 veces a escuchar los temas de predicación y yo estaba dispuesto a enseñarle la Biblia, a decirle que trajera a sus hijos, sus niños, porque la iglesia tiene muchas actividades para los niños muy lindas y los niños se van a disfrutar eso y que esta es la iglesia verdadera, etcétera. Y de pronto se pone a trabajar en un colegio católico donde le exigían ir los sábados. Y además las oraciones a María. Yo digo, pero todo eso tú sabes que es equivocado, lo hemos hablado. Sí, dice, pero esto es lo que me está dando de comer. Me dijo, más adelante, si consigo otro trabajo que me deje los sábados libres, voy a la iglesia. ¿Qué pasó? Al poco tiempo, esta persona iba caminando y tuvo un accidente automovilístico. Iba caminando por la calle y tuvo un accidente vehicular y murió en el acto. Entonces, ¿cuándo le vamos a dar prioridad al Señor? Tiene que ser hoy, ya, en este preciso momento. Cuando tú sientas el llamado de Dios, tiene que ser inmediatamente en ese momento, porque 5 minutos después tú no sabes qué pueda suceder con la vida, con tu vida. Yo digo 5 minutos, puede ser hasta 1 minuto. Bueno, otros responden que hay personas que dicen entender muy poco de la Biblia. No, yo no entiendo nada de la Biblia, no sé, no entiendo, yo nunca la leí, entonces no sé nada de cosas espirituales, no sé nada de palabra de Dios. Y entonces ellos optan con quedarse tranquilos. No se le ocurre tratar de entender, aunque sea un versículo. Nada. Ellos se justifican que yo no entiendo nada, yo no sé nada, yo nunca lo leí, que no sé qué cuánto. ¿No se acuerda eso un poco a lo que le dijo Moisés a Dios cuando Dios lo llamó? Y que Moisés allí le decía que mira, que yo no sé hablar, que yo soy tardo para razonar, para hablar, que no sé qué, que tengo problema para hablar. No le decía eso Moisés a Dios, que él no quería cumplir la misión que Dios lo estaba llamando. ¿Y Dios qué hizo Dios? ¿Lo dejó? No. Él le puso a su hermano que sí tenía facilidad de palabra y que lo iba a ayudar, pero no solo el hermano le iba a ayudar. Dios mismo lo iba a ayudar. Allí tenemos 2 versículos, Éxodo 3:12 y Éxodo 33:14. Éxodo 3:12 dice, ve porque yo estaré contigo. Allí lo dice la frasecita, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal que yo te haya enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, sirváis a Dios sobre este monte, el monte donde se apareció Dios. Bueno, el versículo 33:14 también dice que mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Ves? La presencia de Dios va contigo cuando tú te pones en las manos del Señor. Así que no hay excusa de que no entiendo, no sé, y nunca me explicaron, pero inténtalo, porque cuando tú lo intentas, te pones en el círculo de acción del Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a abrir tu mente, va a abrir tu entendimiento, o el Señor va a hacer que te envíe una persona como le envió a el eunuco, que no entendía, que iba de camino para Etiopía y no entendía el pasaje de Isaías, y el Espíritu Santo mandó a Felipe para explícale. Y cuando entendió el pasaje, dijo, mira, aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? ¿Ves? Entonces, el Señor va a hacer alguna acción, va a mandar una persona, te va a poner no sé, un sermón, un audio, algo, un libro, algo en tus manos para que tú entiendas y vayas entendiendo de a poquito y vayas escalando y tu mente se va ampliando. Pero no cerrarse a decir, no, yo no sé nada, no entiendo nada, así que no, déjalo así. Eso es para ti. No me vengas a mí a hablar de eso. Otra respuesta que la gente tiene es que nos encontramos con personas que dicen
que practicar el cristianismo y asistir regularmente a la iglesia es aburrido. Entonces, porque allí se encuentran, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas aquí, no hagas allá, y una cantidad de provisiones, de prohibiciones. Entonces, para estas personas, el mundo les resulta más atractivo. Ellos se sienten que tienen más libertad y en el mundo pueden encontrar felicidad. La pregunta es, ¿uno puede ser más feliz sin Dios? Mire lo que dice el salmista. El salmista, Salmo 16, versículo 11. Salmos 16, versículo 11. Dice lo siguiente. Me mostrarás la senda de la vida y en tu presencia hay plenitud de gozo. En la presencia de Dios hay gozo, hay alegría. Y termina diciendo, delicias a tu diestra para siempre. La felicidad que uno encuentra en una relación estrecha y profunda con el Señor es para siempre. En cambio, tú puedes encontrar algo feliz en el mundo, aparentemente feliz, pero es algo efímero, allí se va. ¿Ve? Y entonces, en cambio, con Dios la felicidad es para siempre. Hay personas que tienen el miedo a los cambios. Esa es otra respuesta. La persona tiene miedo a los cambios que va a experimentar. No, yo no sé qué me voy a pasar si voy a la iglesia, si me pongo a leer la Biblia. O sea, tienen miedo a lo desconocido, tienen miedo al cambio de vida. Y entonces con ese miedo a lo que va a decir la familia, ¿qué van a decir la familia si yo me pongo a estudiar la Biblia y me meto allí y me voy a esa iglesia? No. ¿Y qué van a decir mis amigos? Imagínate tú, ¿qué van a decir? Entonces, todo eso son elementos creados por la misma persona con ese temor que le impide aceptar el llamado de Dios. Y en cambio, cuando uno se encuentra en conflicto, ¿sabe lo que te dice Dios? Éxodo 14:14, no se olviden porque eso es tremenda promesa, hermanos. Éxodo 14:14. Mire lo que dice ese versículo. Jehová peleará por vosotros. ¿Y qué vas a hacer ustedes? Ustedes van a estar tranquilos. Quédese tranquilo, porque quien va a pelear su pleito es el Señor. Entonces usted no va a tener problema. Si tiene miedo, entréguele ese miedo al Señor, que el Señor va a luchar contra ese miedo y usted se va a quedar tranquila y usted va a salir en victoria, como dice Pablo. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Muchos cristianos, para no comprometerse, se esconden de Dios. Y se esconden tras la fachada de que son cristianos a su manera. Dios me conoce, yo soy cristiano a mi manera. Yo no necesito ir a una iglesia, yo no necesito reunirme. Yo estudio la Biblia ahí de vez en cuando en mi casa, yo no le hago mal a nadie, que no sé qué. Y entonces ellos se hacen sabios en su propia sabiduría. Y es una manera de esconderse de los compromisos que Dios le va a dar en el camino espiritual. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Alguien se puede esconder de Dios? No, mire, versículo de 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19. Y dice lo siguiente: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? El Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Por lo tanto, a donde tú te vayas a esconder de Dios, nunca te vas a esconder de Dios, porque el Espíritu Santo va también contigo. Si te metes debajo del agua, ya bien profundo en el mar, el Espíritu Santo va a estar ahí. Si tienes la oportunidad de agarrar una nave espacial e irte para Marte, el Espíritu Santo va contigo también. Así que no hay manera de esconderse de Dios. El Espíritu Santo va a estar allí. Otra respuesta es que algunos cristianos responden que sí, aparentemente que sí, pero siempre y cuando exista algo
que sea de su propio interés. Entonces, aquí encontramos esa gente, esos jóvenes o esas chicas que vienen a la iglesia porque allí está la chica o el chico que les gusta. Es decir, van a buscar novio o novia a la iglesia. No vienen, no responden al llamado de Dios por Dios mismo, sino porque no, allí hay una chica que a mí me gusta, voy para allá. Y después que conquistó a la chica, la saca de la iglesia. A veces al revés. La chica encuentra al chico en la iglesia y ve que está un chico serio, muy consagrado y todo, y resulta que después lo saca de la iglesia y ya no están ninguno de los dos en la iglesia. Es porque hay interés. Hay gente que viene porque va a buscar clientes en la iglesia o trabajo en la iglesia, pero no vienen por Dios. Entonces, hay una respuesta también para esto. Y se encuentra en Filipenses, capítulo 2, versículo 4. Dios nos dice lo siguiente: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es decir, no seas egoísta, que vas a buscar lo tuyo propio nada más. ¿Y los otros? ¿Y Dios? La gente le importa a sí misma. ¿Y los demás? Los que están en la iglesia, los hermanos, Dios mismo, no cuenta. Hace años, en el 2019, estuve dando una semana de oración en una iglesia. Eso fue en Denver, Colorado, 2019. Y entonces estábamos almorzando y habían dos señoras, amigas, y entonces una dice, me dijo que ella viene ahora, dice, porque está usted aquí dando la conferencia, dice, pero ella no viene los sábados a la iglesia. Y entonces yo le pregunté, ¿pero usted es adventista o no es adventista? Dice, sí, dice, bueno, yo me bauticé, me dijo, me bauticé hace 2 años atrás. Pero resulta que la iglesia que iba, en una iglesia así pequeña como esta, un poquito más grande, dice, no había coro. Y a mí me gusta cantar en coro. ¿Y qué hizo ella? Vio que en la iglesia presbiteriana, otra iglesia, que no nada que ver con la adventista, había un coro y se fue para allá a cantar en el coro. Entonces, ¿ella fue por qué? ¿Por interesada en la verdad y en Dios? No. Se fue a esa iglesia porque estaba interesada en cantar en el coro. No se le ocurrió la idea de decir, bueno, aquí no hay coro, pues vamos a formarlo. ¿Ve? Aunque seamos 3 personas cantando en coro, pues vamos a formar el coro aquí en esta iglesia, porque aquí está la verdad. Aquí yo me encuentro con Dios, porque pone a Dios en primer lugar. Entonces, ustedes están viendo que todas estas respuestas, que han sido 7 respuestas, ninguna de estas agrada a Dios. Si usted quiere agradar a Dios, vamos a ver las respuestas que le agradan a Dios. Usted puede imitar la respuesta de los santos hombres de Dios que respondieron en el pasado. Una que la vimos ahorita en la historia infantil, en la historia de los niños, que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 9. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 9, donde Samuel le responde a Dios: habla, Señor, porque tu siervo escucha. Esa es la respuesta que Dios quiere que tú respondas cuando Dios te llama a ti. Habla, Señor, háblame. Yo te estoy oyendo, te escucho. Esa es la respuesta que le dio Samuel a Dios. También Dios le habló al profeta Isaías. Y la voz del Señor le decía. Eso se encuentra en Isaías 6, versículo 8. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces Isaías respondió: heme aquí, envíame. Esa es otra respuesta que Dios quiere escuchar de ti. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Aquí estoy a tu entera disposición. ¿Ve?
Ustedes conocen también el relato de Pablo de Tarso, Saulo de Tarso, más tarde llamado el apóstol Pablo, que él iba camino a Damasco persiguiendo a los cristianos. Y antes, en el camino a Damasco, un poco antes de llegar a Damasco, a la ciudad de Damasco, dice que una luz brillante proveniente del cielo, una luz resplandeciente, lo tumbó al suelo. Y allí escuchó la voz de Cristo que le llamó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y cuál fue la respuesta de Pablo? ¿No? Pablo le dice: Señor, ¿quién eres tú? Y yo le dije: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces la respuesta de Pablo, como dice allí, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor, a partir de allí, le dijo que lo que tenía que hacer: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. No se puso a argumentar con Dios, no se puso a decir lo ocupado que está, los estudios que está haciendo, los dobles trabajos que tiene, los compromisos que tiene con la familia. No le habló nada de eso, del miedo, no le habló nada de eso, sino que se puso a disposición del Señor. Aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo lo que tenía que hacer y él se levantó y se fue. Pero el ejemplo máximo que nosotros tenemos es el de Cristo. Cuando Cristo vino a este mundo a cumplir parte del plan de salvación que se encarnó, aquí tenemos dos respuestas del Señor Jesucristo. La primera la encontramos en el Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y la ley está en medio de mi corazón. Es decir, que nosotros tenemos que acercarnos al Señor a hacer su santa y divina voluntad. El proceso de crecimiento espiritual es algo que va paso a paso. Es paulatino, pero usted tiene que hacer su parte, entregarse al Señor, y el Señor lo va a ir guiando. Cuando a usted lo llaman, por ejemplo, en la iglesia se hacen llamados. Se llama, por ejemplo, la llaman a usted para directora de escuela sabática. Ay, yo no sé, no, yo no voy a hacer esto porque yo nunca lo hice. Dios la está llamando para que sea la directora o el director de la escuela sabática. Entréguese en las manos del Señor, ore al Señor, pídale sabiduría y el Señor lo va a guiar. A lo mejor usted tendrá que hacerle pregunta al director anterior: mira, ¿cómo resolviste esto? Entonces ahí usted va creciendo y va aprendiendo, va creciendo espiritualmente. Otra respuesta del Señor Jesús la encontramos en Hebreos capítulo 10, versículo 7. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de él. El Señor vino a hacer la voluntad de Dios y el Señor quiere que nosotros hagamos su santa y divina voluntad. Que busquemos primeramente el reino de los cielos y todo lo demás será dado por añadidura. Finalmente, hermanos, Dios nos llama porque nos ama. Eso es el principal motivo. Dios nos ama y entonces Dios nos llama. Dios nos llama porque nos quiere limpiar de todo mal y de todo pecado. Él sabe que nosotros cometemos errores, que somos pecadores. Él ya lo sabe, pero Él nos quiere limpiar. Él nos quiere sacar esos pecados. Porque Él está dispuesto a perdonarnos. Él nos quiere salvar, por eso Él nos llama, Él nos quiere salvar, Él nos quiere dar el galardón de la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Ve? El Señor quiere llevarnos con Él al cielo a fin de que ya redimidos vivamos junto al Señor por toda la eternidad. ¿Se imagina usted la gran felicidad que va a ser eso? Porque ya este mundo de pecados no va a existir. Y todos los conflictos y todas las cosas feas, todas las cosas oscuras que hay en este mundo, no la vamos a ver más. Va a ser toda una perfección. Va a ser un mundo donde
reine el amor, donde reina la justicia. Va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva. No va a haber la contaminación que cada día vemos en este mundo. Todo eso va a desaparecer. Entonces, nosotros tenemos que anhelar llegar a ese día. Y para eso nosotros tenemos que mantenernos de la mano del Señor con firmeza. Entonces, como dice Hebreos capítulo 3, versículo 15, y también se repite en Hebreos 4, versículo 7, los dos versículos dicen lo mismo, y dice lo siguiente: si oyereis hoy su voz, es decir, si oyereis hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. El Señor desea que cada uno de nosotros respondamos prontamente y en obediencia al Señor. Que la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo permanezca siempre en cada uno